Todos tenéis una Sacarosa en vuestras cuentas. Todos sabéis lo poderosa que puede llegar a ser y lo fácil de construir que es. Pero sobre todo, todos vais a disfrutar y vais a ver la evolución del personaje en Notcry, porque Sacarosa es uno de los personajes que siempre se mantuvo sólida, que a lo mejor tiene un poco de menos uso porque existe el gran Kazuha, pero no todo el mundo tiene a Kazuha, o mucha gente nueva actualmente, por lo que sea, tiene mejores opciones actualmente que Kazuha o ha decidido no sacarlo por algún motivo. Pero el desempeño que puede llegar a tener Sacarosa en Notcry, el nuevo catalizador que habrá en Notcry, que hablé de él en un vídeo aparte que podéis ver después de este, hablando de las nuevas armas de la forja de Notcry, que están rotísimas todas. Pero sobre todo, el actual best in slot de Sacarosa por encima de ningún otro 5 estrellas en uno de los 2 equipos top meta que vendrán en Notcry, ha hecho que vayamos a hacer este vídeo que estáis disfrutando. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, gratis, recomiendo posición el vídeo. No sabéis lo que ayuda realmente. Y aparte, recordad que muchos estáis en fase beta en YouTube con unos nuevos puntos que ayudan a recomendar el canal. Así que para aquí, todos los puntitos para llegar pronto a los 200.000 suscriptores. Gracias por estar un día más ahí detrás de la pantalla. Recordad que hay una Bendy gratis solo por apoyar al canal Free to Play. Así que de nuevo, gracias. Suscribirse con campanita es necesario. Que aprovechéis si estáis comiendo. Y vamos con Sacarosa. Pues bien, este vídeo también puede ir como recopilatorio para como última build de Sacarosa, porque no hay que hacer una build a Sacarosa. Básicamente el repaso rápido del personaje, porque también quiero introducir, digamos, el resumen de lo que hace Sacarosa, por si cualquier persona os pregunta, ¿este personaje qué es? ¿Sirve o no sirve? ¿Qué hace y cómo se construye? Pues no hace falta irnos tan lejos. Y no hace falta volver a hacer ninguna build de Sacarosa. Esta vez es muy fácil y va sombra verde, triple maestría con su stat de recarga, y puede llevar 2 armas que básicamente son el sacrificios de 4 estrellas, que tenéis muchos en vuestra cuenta y que algunos lleváis en Najida seguramente, pero Najida también tendrá un nuevo catalizador muy fuerte, los que tenéis sacrificio en la nueva forja de Notcry, pero seguramente con Sacarosa principalmente recomiende un nuevo catalizador de Notcry que te da 400 de maestría. Estos 2 catalizadores, es gran parte de por lo que quiero hacer el vídeo, tienen la gran diferencia de que si llevamos sacrificio junto con la C1 de Sacarosa, permite que en la primera rotación tengas 3 elementales, que son muchas partículas para el equipo, es una hiperbatería. A partir de la segunda rotación solo tienes 2, pero si no le pones sacrificio perderías una elemental que es más energía, pero ganarías extra de maestría. ¿Cómo funciona con el nuevo catalizador de 400 de maestría? ¿Cómo funciona Sacarosa a modo de mini build? Y ahora os explico por qué va a ser tan importante en Notcry y por qué voy a recomendar subirla y utilizarla. Es Sacarosa una especie de Kazuha chiquito. Su mejor baza no es que junte como Kazuha, aunque sí aplica alguna especie de CC suave en los enemigos, pero sobre todo lo que hace es que en el momento de hacer un torbellino, aparte del sombra verde, del set de sombra verde esmeralda, solo con la elemental o hasta con un básico, al elemento correspondiente bufa la maestría de los elementos implicados en la reacción de torbellino, y si haces bien el combo sobre electrocargado podrás hacer el sombra verde, en este caso a ambos elementos, con una elemental o la ulti y aplicar a ambos. Bufa la maestría del equipo, no un 50 de maestría que tiene un talento que dice que bufa 50, sino tiene otro talento más que bufa la maestría de los personajes del elemento que está implicada la reacción, un porcentaje de la maestría total de Sacarosa, lo que te puede proveer a todo el equipo un bufo de hasta casi 400 de maestría perfectamente, con una Sacarosa construida al extremo. ¿Qué significa esto? Que básicamente esa maestría para Notcry y las reacciones lunares nos va a dar un bufo espectacular, principalmente los equipos de Flints electrocargados. Por último, para acabar con el kit de Sacarosa y entrar en la cuestión real de por qué este crecimiento y desarrollo de personaje de Sacarosa, básicamente, primero puede, digamos, mejorar a Kazuha, y ahora explico en qué condiciones, pero sobre todo luego tienes una ulti que junta enemigos, que cuando haya electrocargado va a haber tanta reaplicación de elemento que sí se va a imbuir, aunque Sacarosa tuvo un punto en Genshin donde la nerfearon de forma shadow, o sea, un shadow nerf, donde su ulti se dejó de imbuir correctamente y a veces ni se imbuye una rotación completa. Sin embargo, con el retrogrado suele imbuirse muy bien.
Y además tiene una C6 que lo que hace es dar también, creo que eran 18 o 20% de bono daño elemental al elemento al que se imbuya su ulti. Principalmente si vas a jugar el equipo de Flynn, Sinefa, Aino, hay más aplicación de Electro, porque hay 2 Electros obviamente, y se va a imbuir de Electro, con lo cual encima le va a meter a C6 20% de daño elemental a Aino y a Inefa. Esto es lo que hace Sakarosa. Es muy sencillo en principio y es muy parecido a lo que hace la mayoría de Anemos de forma general. Pero aquí viene el punto. Sakarosa, tanto por la maestría como por los sets de Notcry, que hay un set en Notcry que ya os expliqué en otro vídeo analizando los sets, que está por aquí también. El set de Notcry de soportes, que va a llevar otro personaje, principalmente Inefa o Aino, da 120 de maestría al equipo. Es 120 más de maestría en Sakarosa, más el catalizador, más algún otro bufo adicional que puedas conseguir, más los autobufos, más... Puede dar un bufo de más de 400 de maestría Sakarosa a todo el equipo, más Inefa, que va a dar un bufo a sí misma y a Flins de maestría también en proporción a su ataque. Puede dar también casi 200 más. ¿Qué significa todo esto? Que básicamente en uno de los 2 equipos más importantes y que serán los más jugados core actualmente de Notcry, Sakarosa es mejor que Kazuha. Porque Kazuha aplica el sombra verde también, da bono daño elemental a 1000 de maestría, da 40% de bono daño elemental, Sakarosa da 20, pero la cuestión es que esos 20 extra que da Kazuha de bono daño elemental sirven mucho menos porque prefieres la maestría que nos está dando Sakarosa al equipo para el daño extra, la reacción de electrocargado lunar, para juntarse tanto con la fórmula de daño como con el set de Notcry, como con los propios buffos de Sakarosa para que tenga más maestría, como la maestría que va a dar a todo el equipo implicado en la reacción, etc. El daño elemental no es tan importante porque Flynn hará daño elemental, pero lo importante va a ser la reacción del electrocargado lunar, que se bufará mucho más con la maestría y no se bufará con el daño elemental. En esta comparación, que seguramente habéis visto en muchos canales, se habla mucho de ella, en esta comparación de Sakarosa con Kazuha, Kazuha tiene una C2 donde nos brinda 200 de maestría a todo el equipo y luego aparte nos brinda lo de siempre, el 40% de daño elemental 10 segundos, 8 segundos, perdón, que es muy poquito, y el bufo de sombra verde 10 segundos. Kazuha C2 tiene también la particularidad de juntar mucho mejor, de poder llevar de poder llevar una espina de hierro para más maestría, o poder llevar el propio arma de Kazuha que bufa también la maestría, daño y ataques normales y cargados del equipo, o incluso llevar un chifos para mejorar la recarga del equipo. Entonces, realmente esta comparación funcionaría de la siguiente manera siendo objetivos. Kazuha C2 y arma 5 estrellas o Kazuha C2 y chifos tiene un rendimiento similar o incluso mejor porque puede reaplicar el bufo en los equipos de Flins, sobre todo por una cosa muy importante, y es que Kazuha tiene rotación de 15 y los equipos de Flins con Inefa tendrán rotación de 15 cuando Aino sea sustituida por otro personaje como Columbino, algún soporte hidro más fuerte de Notcry, y Kazuha se adapta bien. Sakarosa tiene cooldown de 20, con lo cual está entre comillas ligeramente limitada, a menos que solo tires la habilidad elemental para aplicar los buffos y ni siquiera te preocupes por tirar la ulti. El problema de tirar la ulti es que no vas a dar ese 20% de daño elemental de la C6 o solo lo darás en la primera rotación. ¿Qué significa todo esto o qué tan importante puede ser Sakarosa? Bien, significa lo siguiente. En el 80 y tantos % de los casos, y teniendo en cuenta que todavía no vamos a jugar con ningún otro soporte de Notcry que sustituya o mejore a Aino y se va a jugar con Aino, la rotación de 20 no está mal para los equipos de Flins, que Sakarosa mejora a Kazuha C0 y C1 en todos los equipos de electrocargados de Flins, y que Sakarosa verá este bufo tanto del arma nueva que tendrá, aunque pierdas a cambio la doble elemental de sacrificio, y que bufará más aún su maestría no solo con este nuevo catalizador, sino con el nuevo set que le va a dar 20 más, que lo lleve otro personaje, le va a dar 120 más de maestría a Sakarosa, con lo cual va a dar un bufo de eso, más de 400 de maestría a los personajes de la reacción, que será todo el equipo literalmente. Entonces, Sakarosa objetivamente sí es clave, Sakarosa sí es muy fuerte, y a día de hoy, sobre todo para ese equipo, y si la gente me pregunta, pues Kazuha merece o no merece la pena, Kazuha sigue siendo muy fuerte, y aunque ya no es must pull, entrará al grupo junto con Nahida de los inmortales, es decir, personajes que van a valer siempre en cualquier cuenta, aunque no sean top meta a día de hoy. Hice hace poco un vídeo de qué es lo que más merece la pena sacar a día de hoy en Genshin, y a Kazuha le puse en una tier de bonus, pero no en must pull. Pero sí que hay dos cosas objetivas en el futuro con Kazuha, y es que primero,
Kazuha C2 sí puede mejorar el aporte total de Sakarosa, compensando unas cosas con las otras en este equipo. Mucha gente tiene a Kazuha C2, pero no todo el mundo lo tiene. Y quien no lo tenga, posiblemente no vaya directamente por Kazuha C2. Y número 2, que el tema de la rotación de 15 versus la rotación de 20 de Sakarosa, el día que en vez de Aino, que creo que a día de hoy en la beta tiene rotación de 18, el día que en vez de Aino exista un soporte tenga rotación de 15, Columbina muy posiblemente, Kazuha se adapta mejor a esa rotación, incluso tirando la ulti y generando mucha más energía para todo el equipo de electrocargados, o incluso el día de mañana en vez de llevar un Kazuha se lleva un Durin que buffe al equipo y haga vaporizados, súper vaporizados sobre el electrocargado lunar, o sea, doble reacción como un Raiden National pero con nuevos personajes de Notcry. Así que esto puede variar mucho. Pero lo que tenemos claro es que a día de hoy, y para la mayoría de cuentas nuevas, medianas, o que pretendan tener un Kazuha en otro equipo y en el equipo de Flints jugar lo que sea, tienen la opción de Sakarosa, y Sakarosa no solo mejora, sino que vais a ver una cantidad insana de Sakarosas en la mayoría de cuentas y de personas que jueguen en Notcry. Así que preparar a Sakarosa, no hace falta subir los talentos, solo el nivel de personaje para el Torbellino, nivel 90, talentos 111 y full set de sombra verde triple maestría con mucha recarga de energía en los substat. Esperar para farmear el nuevo arma que saldrá en Notcry, que te da 400 de maestría siendo un arma gratis free to play. Y señores, Sakarosa siempre estuvo fuerte, al mismo tiempo que siempre estuvo en desuso la sombra de Kazuha, pero a día de hoy en Notcry Sakarosa es clave y va a volver muy fuerte. Dejar un buen like, una buena utilidad, suscribiros, gracias por apoyar tantísimo el canal, y quien llegó hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.